Muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos a ir bajando la música. Bienvenidos otra vez, otra semana más a la Cueva del Código. Vamos a ir viendo hoy qué tal el día. Y como llevamos todas estas semanas, pues vamos a continuar con Rust. Así que vamos allá. Pequeña recapitulación de lo anterior. La semana pasada vimos el tema de los slice types y acabamos con el capítulo 4. De hecho, voy a ir compartiendo ya el libro. Vale. ¿Se escucha todo bien? Creo que sí, creo que así está el volumen de la música bien y todo. Si no, ya me diréis por el chat. Pues eso, haciendo recapitulación, terminamos el capítulo 4 ya. Todo el tema del ownership, tema de referencias, el tema de los slice types. Así que en este capítulo empezamos ya con estructuras. Vamos a ir viendo qué tal. Vale. Entonces, usando estructuras para relacionar, para estructurar datos relacionados. A struct or structure is a custom data type that lets you package together and name multiple related values that make up a meaningful group. O sea, al final es como para agrupar datos, ¿no? En un conjunto. Sería como en Java o en TypeScript o cosas así, como las clases, entiendo. Si estás familiar con lenguajes orientados a objetos, struct es como un object data attribute. Eso es, como un objeto al final, que contiene atributos. En este capítulo vamos a comparar, contrastar tuplas con structs para construir on what you already know and demonstrate when structs are better way to group data. ¿Vale? Y vamos a demostrar por qué los structs son, en general, ¿no? Mejor para organizar los datos. We'll demonstrate how to define an instant struct, ¿vale? O sea, no solo vamos a ver cómo se definen, sino también cómo se instancian. We'll discuss how to define associative functions, especially the kind of associative function called methods, ¿vale? Las funciones asociadas que las vimos en el capítulo de funciones, en el capítulo 3.3, pues también veremos cómo se involucran, ¿no? Con las estructuras. Llamándose métodos, que es un poco como se suele utilizar en todos los lenguajes. To specify behavior associated with a struct type, ¿vale? Para especificar comportamiento que está definido en esa estructura. Structs and enums, que los hablaremos en el capítulo 6, are the building blocks for creating new types in your program domain to take full advantage of Rust compile time type checking. O sea, al final son como las dos estructuras básicas, los structs y los enums, los dos bloques, ¿no? Típicos para eso, para aprovechar el tema de la compilación y del chequeo de tipos que tiene Rust. Ok, pues vamos al lío. Definiendo, instanciando structs. Structs son similares a las tuplas, que lo hablamos en el capítulo del tipo de tupla. In that, both hold multiple related values. En ambos contenemos múltiples valores. Como las tuplas, the pieces of struct can be different types. Podemos, vale, igual que las tuplas, las estructuras, podemos mantener diferentes tipos de datos, es decir, booleanos, integers y cosas de estas, ¿no? Y 32 o cosas de este estilo. ¿Vale? Pero no como ellas, no como las tuplas. In a struct, you'll name each piece of data. Vale, y ahí es donde yo creo que está ahora lo que está básicamente la gran diferencia. Que al final en las structs tú puedes darle nombre a cada tipo de dato. En cambio en las tuplas no podías. En las tuplas simplemente iban por el índice en que asignabas cada valor. So it's clear what the values mean. O sea que está claro al final el valor que nos aporta. Adding these names means that structs are more flexible than tuples. You don't have to rely on the order of the data to specify or access values of an instance. Efectivamente, al final lo que decíamos, ¿no? Las tuplas tienes que confiar un poco en el orden del índice en el que has asignado cada valor, y en los structs pues no, le das mucha más semántica dándole nombres a cada atributo.
Vale, to define a struct, we enter the keyword struct and name the enter struct. Vale, bastante sencillo. Le pones la keyword struct y simplemente luego el nombre que le quieras dar. A struct name should describe the significance of the piece of data being grouped together. Esto al final es más sentido común. O sea, el nombre que le tienes que dar es pues, un nombre con cierto sentido común que tenga como significado esa agrupación de datos, ¿no? que quieras agrupar. Then, inside curly brackets, we define the names and types of the piece of data. ¿Vale? Dentro de los brackets, de las llaves, pues ya creamos los atributos con sus nombres y sus tipos de datos, ¿no? Which we call fields. Los llamaremos fields, ¿vale? Le llamaremos campos. Por ejemplo, en el ejemplo 5.1 enseñamos un struct que guarda información sobre una cuenta de usuario. En este caso está la estructura usuario que tiene un campo active como booleano, username como string, email como string y signing count como u64. O sea, al final se parece mucho a cómo TypeScript, por ejemplo, define interfaces, porque al final en TypeScript definirías la interfaz como un interface de tipo user y irías colocando los atributos. O sea que en ese aspecto bastante sencillo. Vale, de hecho podemos copiarlo y nos vamos al ejemplo, al proyecto de ejemplo, que lo vamos a llamar, por ejemplo, structs. Y vamos a crearlo. Y así empezamos a trastear un poquito. Vale, aquí lo tenemos, proyecto. Y aquí, como siempre, como hemos estado haciendo, vamos a crear un scope para ir viendo cómo... Vale. Lo que no tengo claro es... Vale, sí. Vale, ya está, ya me ha pillado el Rust Analyzer, que parece que le cuesta un poquito. Y de hecho ya me está diciendo que el usuario no se está usando. Bueno, no que no se está usando, sino que la estructura nunca se está construyendo como tal. O sea, que no hay como ninguna instancia de esta estructura. Curioso. Vale. Pues vamos a continuar a ver. Para usar una estructura, después de haberla definido, we create an instance of a struct by specifying concrete values of each of the fields. ¿Vale? Podemos crear una instancia especificando los valores concretos para cada campo. We create an instance by stating the name of the struct and then add curly brackets containing key value pairs, where the keys are the names of the fields and the values are the data we want to store in those fields. Vale, entonces bastante sencillo la manera de instanciarlo porque simplemente, de hecho, como estamos viendo aquí en el ejemplo, es utilizar la keyword de la estructura que hayamos dicho y luego ya en los curly brackets ir poniendo la clave valor que corresponda, ¿no? Vale, we don't have to specify the fields in the same order, ¿vale? Eso es una ventaja, por ejemplo, con las tuplas, que como van por nombre, van por key, no tenemos que... nos da bastante igual el tema del orden, o sea que podríamos intercambiarlos. In which we declare them in the struct. In other words, the struct definition is like a general template for the type, an instance field in that template with particular data to create values of the type. Totalmente. Al final es como las clases y los objetos, ¿no? La clase es como el molde y el objeto en sí es la instancia que se hace, es como pues eso, el rellenado de ese molde, ¿no? Y la instancia concreta de esa clase. Pues esto sería un poco más de lo mismo. Esto sería la instancia concreta, es decir, o sea, aquí lo llama template, por así decirlo. O sea, esto sería el template, una plantilla en vez de un molde. Y luego pues lo que rellenes tú con esa plantilla ya hecha. Vale. For example, we can declare a particular user as shown in 5.2, que sería este de aquí. De hecho, vamos a hacerlo. No lo llevamos aquí. Y de esta manera ya tendríamos, de hecho, user ya no nos dice que no hay ninguna instancia, porque ya sí que hay una. Lo que pasa es que esta instancia nos dirá que no se está usando. Exacto. Un uset variable, vale. Y luego los campos aquí que comenta, a ver, are never read, o sea, nunca se están leyendo. Qué curioso, o sea, los estamos usando para crear una instancia concreta,
pero detecta que nunca se está haciendo, por ejemplo, un user active o cosas así para leer el valor o username o tal. Entonces, vale. Siempre me sorprende todos los mensajes que aparece con Rust. O sea, de base, que te vaya avisando de todo esto, ¿no? Vale, y de esta manera con let ya tendríamos una variable de tipo user que ya no lo especifica aquí. Vale, perfecto. To get a specific value from a struct, ¿vale? Para recoger un valor específico de la estructura, utilizamos la notación del punto. Por ejemplo, para acceder al email, a la dirección de email, utilizaremos user1, en este caso porque es la instancia que habíamos creado aquí, user1, punto email. Y esto estaremos diciendo que vamos a acceder al valor punto email. Tengo curiosidad ahora, por lo que nos dice aquí de que no se está leyendo, si utilizamos, por ejemplo, un println y decimos que vamos a leer user1.email, como decíamos. Vale, aquí eso es. O sea, no sé si os dais cuenta, pero eso me flipa. O sea, aquí ya nos está diciendo que no hay ningún error en email porque lo estamos leyendo aquí. Sin embargo, en los otros nos continúa diciendo que no se están leyendo. O sea, bastante guay. O sea, eso para avisar al programador, ¿no? Y decir, oye, que si no se está. O sea, para que el programador sea consciente de que si no se está usando, a lo mejor es que ni se necesita. Y borrarlo o lo que sea. Vale. Si la instancia es mutable, podemos cambiar el valor utilizando la notación de punto y la asignación en particular a ese campo. Vale. En el 5.3 vemos cómo cambiar el valor del email, del campo email de un usuario mutable, una instancia de usuario mutable. Vale, pues vamos a crear una instancia de usuario mutable y vamos a ver, de hecho la vamos a llamar user2 por tener ya este ejemplo aquí. Y de hecho este struct lo vamos a sacar fuera. Para que tenga acceso a todos los demás scopes. Vale, entonces, este scope que también tiene user1, pero no colisiona con este porque están en scopes diferentes. Vale, y a este aquí le estamos haciendo el punto email y lo igualamos a pues otro email diferente que creemos, ¿no? En este caso, another email. Vale. Vale, aquí lo curioso, por ejemplo, si nos damos cuenta de... Bueno, primero que aquí, por ejemplo, nos continúa diciendo que el active username missing in count nos aparece el warning. Si utilizásemos username en este, por ejemplo, ya serían 2, ¿vale? O sea, tiene sentido. Y aquí lo curioso es el tema de el... A ver, bueno, no, el mood... Vale, nada, iba a decir... o sea, estaba pensando en que a lo mejor el hecho de que fuera mood interactuaría de alguna manera con los warnings, ¿no? Diciendo, vale, no sé hasta qué punto puede ser usado o no, pero no, o sea, sí que influye, sí que continúa. Y aquí ya, pues eso, si quitamos el mood, evidentemente nos dice que el error es que no se puede cambiar el valor. Vale. Muy bien, pues hasta ahora bastante normal, bastante sencillo. ¿Vale? Date cuenta que la instancia entera tiene que ser mutable. Me estoy planteando, ahora que hice esto de que la instancia entera tiene que ser mutable, si puedes hacer mutable solo algunas propiedades. En plan de si pudieses tener a lo mejor como el objeto sin mutar y aquí de alguna manera como un mut email. No. Syntax error, casi. Claro, yo digo, a lo mejor puedes tener todo estático y tal, que no puedas cambiarlo, pero lo que sí que te deja cambiar es el email por lo que sea. No sé a lo mejor si eso tendría sentido. Pero parece que no, vale. Rust doesn't allow us to mark only certain fields as mutable. Vaya, justo, ¿eh? Nos hemos querido adelantar una frase. As with any expression, we can construct a new instance of the struct as the last expression in the function body to implicit returns that new instance. Vale. O sea, como cualquier expresión, podemos construir una nueva instancia de un struct como la última expresión en la función. Vale, esto
Es para el implicit return, ok. O sea, si quisiéramos devolver algo, si tuviéramos una función y quisiéramos devolver un usuario, podríamos directamente crear esto como expresión y esto lo que haría sería devolver, sin el punto y coma, devolver una expresión de tipo usuario con esta instancia en concreto. Vale, esto bueno, evidentemente da fallo porque en el inner scope no estamos diciendo que se pueda devolver nada. Vale, entiendo. Entonces, a ver, como vemos en el 5.4, la función buildUser, de hecho ahora nos lo enseñará, ¿vale? La función buildUser devuelve una instancia de user with a given email and username. Vale, le pasamos el email y el username y nos devuelve una instancia de usuario. The active field gets the value of true and the signing count gets value of 1. O sea, vale, vamos a copiarlo. Eso es, vale. Y aquí como vemos, que es lo que estábamos viendo antes con el InnerScope, tenemos simplemente la instancia, porque esto es una expresión que lo vimos, no me acuerdo ahora en qué capítulo, pero lo estuvimos viendo, no sé si fue en tipos de datos o en flujo de control, que básicamente la diferencia entre una declaración y una expresión, y esto al final es una expresión que se evalúa a una instancia de usuario y por tanto devuelve eso, que lo tenemos aquí en la firma de la función, que estamos devolviendo un usuario. Si pusiésemos el punto y coma, entonces se evaluará como declaración, no como una expresión, y esto diría que mismatch de tipos, básicamente, porque no estaríamos devolviendo el user. Lo que sí que podríamos hacer sería el return explícito, y entonces de esa manera sí que lo haríamos. Porque sería una declaración de tipo return, etc. Vale. Entonces, continuamos a ver. Tiene sentido para crear, o sea, nombrar la función parameters with the same name as the struct fields. It makes sense to name the function parameter with the same name as the struct field by having to repeat the email and user. Vale, eso es. O sea que tiene sentido que la función se pasen los mismos nombres de parámetros para construir al final esos campos en concreto, ¿no? Pero además no tener que repetir email y username aquí. O sea, es decir, que esto al final es como muy verboso, ¿no? Eso es, escribir email y username field names en variables is a bit tedious. If the struct had more fields, repeating each name would get even more annoying. Vale, al final puede ser molesto, ¿no? El tener que estar repitiendo todos los campos si hubiesen más para ponerlos como key value. Afortunadamente hay una convención para hacerlo más corto, ¿no? Para cortarlo, para abreviar esta sintaxis. Vale, using the field into shorthand. Because the parameter names and the struct fields names are exactly the same. O sea, esto al final también lo tienen otros lenguajes, por ejemplo en TypeScript, que tienen como esta manera de acortarlo, ¿no? Como vemos en el 5.4, podemos usar el field init shorthand, la sintaxis esta, para reescribir la función buildUser y que se comporte de la misma manera, pero sin tener que repetir el username y el email, como vemos en el 5.5. Vale, y de hecho, aquí lo vemos. Vamos a llamarlo buildUser2 para no colisionar con esta función, pero al final es exactamente lo mismo. La única diferencia es, pues oye, que nos hemos ahorrado el tener que escribir otra vez esto. Así que guay. Vale. Here we're creating the new instance of the user struct, which has the field name email. Vale, aquí estamos creando la nueva instancia de la struct usuario, el cual tiene el field name email. Vale. We want to set the email fields value to the value in the email. Es decir, queremos setear el email que tiene como field o sea, el valor que tiene, que le hemos pasado a la función, al field que tiene la estructura. Because the email fields the email field and the email parameter have the same name, we only need to write email rather than email. Es al final, esta sintaxis en TypeScript, por ejemplo, es bastante común. O en... Sí. Vale, creating instances from other instance with struct update syntax. Vale, creando instancias de otras instancias con la sintaxis de actualizar struct.
It's often useful to create a new instance of a struct that include most of the values from another. Es bastante útil crear instancias de otra estructura que incluye muchos de los valores que tiene esta, pero cambiando algunas solo en específico, ¿no? Puedes hacer esto utilizando la sintaxis de struct update. Vale, será una especie, entiendo yo, de destructuring de alguna manera, como lo tiene en TypeScript. Primero, en la imagen 5.6, vamos a enseñar cómo crear una nueva instancia de usuario in user2, ¿vale? En la variable user2, sin el update syntax. Es decir, sin la sintaxis esta que nos estaba comentando. Setearemos los nuevos valores a email, pero we otherwise use the same values from user1 that we create. Pero todos los demás valores serán del objeto user1, ¿no? Que decíamos. Vale, pues vamos a crearlo entonces. Aquí la cosa es que vamos a ponerlo arriba con el user1 que habíamos creado aquí previamente. Porque al final le estamos haciendo uso de ese user1. Y lo único que estamos haciendo en este user2 es cambiar el email. Realmente todos los demás le estamos poniendo los valores que venía de user1, que es el active, el username y el singing code. Vale. De hecho, si no pusiéramos algún parámetro, por lo que fuese, vale, se nos quejaría. Diría que falta el parámetro tal. Vale. Entonces, a ver que se me ha movido esto. Aquí estamos. Vale. Usando la sintaxis de actualizar el struct, we can achieve the same, podemos lograr el mismo efecto con menos código. Como vemos en la imagen 5.7, la sintaxis punto punto especifica que mantenemos los campos no explicitados seteando, a ver, should have the same value as the fields in the given instance, ¿vale? Deberíamos de tener los mismos valores que tendríamos en los campos de la otra instancia. Vale, entonces al final la sintaxis nos comentaba que es punto punto, que es al final muy parecida al destructuring que tendría en TypeScript. Destructuring serían con 3 puntos y en este caso las sintaxis estas son solo con 2. Vale. Vale, aquí de hecho nos estaba diciendo un error al tener este user2, que es un poco relacionado con lo que veíamos el otro día con el borrowing y las referencias, que es el hecho de que user1 y username se ha movido. Es decir, claro, aquí detecta al final que por el ownership, entiendo, esto un poco conclusiones que estoy sacando. Lo que vimos de ownership y referencias y tal, cuando hacíamos esto, lo que estábamos haciendo es al final darle el ownership a este objeto como tal de user1, ¿no? Es decir, user1 como tal ya no existiría. De hecho, no podríamos hacer, por ejemplo, esto aquí fuera. Sí que podríamos hacerlo otra vez. user1.email. Y podría hacer a lo mejor un println. Bueno, esto, claro, me dirá que no se puede printar porque es una estructura, ¿no? De alguna manera, necesita implementar un display. Bueno, pero vamos a hacer, por ejemplo, .email. Vale, esto sí que dejaría. O sea, los atributos no los pilla como ownership, sino que como lo que pilla como ownership es todo el user1, ¿no? Porque de hecho es lo que comenta aquí un poco, como que... Ah, bueno, no, comenta el user1 y username. Vale, vale, porque dice which does not implement the copy trait. O sea, es como hemos movido username y detecta que hemos movido username y no podemos volver a hacer uso de él aquí dentro. Bueno, supongo que lo explicará luego para el tema de cómo copiar objetos o cosas así también. Vale, de todas maneras, al final, esto es como veíamos el tema de structuring, para ahorrarnos el hecho de tener que ir copiando otra vez todos los valores de un lado a otro. Vale.
The code in listing 5.7 also creates an instance in user 2 that has a different value for email, but has the same value for the username, active and sign account fields from user 1. Al final tiene todos los mismos valores que user 1, excepto el email, como decíamos. Vale, la sintaxis está de .user1 must come last to specify that any remaining fields should get their values from the corresponding fields in user1. O sea, tiene que ir siempre al final, ¿no? O debería de ir más bien siempre al final para asegurarse que todos los campos se mantienen. Vale. But we can choose to specify values for as many fields as we want in any order, regardless of the order of the fields in the struct definition. Vale, o sea, al final es como que deberíamos hacer eso, pero podemos elegir al final el orden, o sea, el valor específico para muchos de los campos que queramos, y independientemente del orden, ¿no? Pero supongo que el independientemente del orden será aquí arriba. Por ejemplo, si quisiéramos poner el username debajo, ¿no? O sea, al final el orden aquí nos da igual. Lo que sí que es importante es que el user 1 esté al final del todo. Vale. Note that the struct update syntax use igual like an assignment. A ver, eso no me he fijado. Vale, sí, el igual aquí, ¿no? Vale. Claro, al final es una asignación que está creando un nuevo user y está definiendo los campos desde otro user diferente. This is because it moves the data. Vale, y esto del moves es lo que tiene relación con el tema del error que nos daba. Just as we saw in the variables and data interacting with move section, in this example, we can no longer use user1 as a whole after creating user2. Ah, amigo, o sea que esto que estaba diciendo aquí antes, de que no podíamos poner el println, realmente no es que no lo podamos poner aquí, es que... o sea, entiendo que no lo podríamos poner, si esto funcionase, no lo podríamos poner incluso aquí abajo, ¿no? ¿O sí? Pues parece que sí. O sea, al final está moviendo esto. In this example, we can no longer use user1 as whole after creating user2 because the string in the username field of user1 was moved into user2. Vale, ya sé lo que está pasando. Email sí que lo podemos usar porque email no se está moviendo. Pero el que no podemos usar, por ejemplo, es username. Exacto. Wow. Me explota un poco la cabeza, con esto. No os lo voy a negar. O sea, están moviendo los parámetros. Claro, y aquí pasaba lo mismo. O sea, realmente nosotros no podemos utilizar username. El email sí, porque el email lo estamos sobreescribiendo y como lo estamos sobreescribiendo no está moviendo ese valor. Wow. Ok. Vale. Claro, de todas maneras, por ejemplo, esto sí que lo podríamos hacer. Imagínate que aquí tenemos user3 por no darle el mismo nombre. Esto lo podríamos hacer siempre y cuando dentro de este user1 no estemos usando valores que hayamos movido aquí dentro. Es decir, podríamos coger simplemente el email es el único que no, ¿vale? Pues entonces podríamos hacer esto, por ejemplo, y quitar el email de aquí. Y de esta manera esto sí que nos dejaría, porque estaríamos solo moviendo un atributo que no ha sido movido previamente, que es el del email. Wow. Y luego aquí ya se quejaría, evidentemente, porque lo habríamos movido aquí en este punto. Ostras, ¿qué os parece esto? O sea... Me explota un poco la cabeza, con esto. Esto es un poco locura. O sea, porque entiendo... O sea, lo bueno es que por lo menos te avisa en cada momento. Pero claro, si no te avisase el compilador, no sabrías en qué punto se está moviendo cada cosa. Podría ser difícil, de traquear. O sea, tengo como sentimientos encontrados con esto. Pero en general positivos por eso, porque el compilador te avisa en todo momento. Si no fuese por eso, qué miedo.
Vale. Y de hecho luego, pues lo que decíamos, ¿no? Podríamos tener a lo mejor un user 4 que literalmente cogiese todo lo de user 2 y lo único que cambiase fuese el sign account a 2, por ejemplo. Vale, vale. Uf. Ok. In this example, we can longer use user1. Vale, esto ya lo habíamos leído. Because the string in the username field of user1 was moved into user2. Vale, eso es lo que estábamos hablando. If we had given user2 new string values for both email and username, and thus only use the active and sign account values from user1, then user1 will still be valid after creating user2. Vale. Both active and sign account are types that implement the copy trait. So the behavior we discussed in the stack only data copy section will apply. Claro, estos dos, sign account y active, comentaba, ¿no? Sí. Sign account y active son datos que se almacenan directamente en el stack por mantener un poco en memoria lo que hablábamos en los capítulos anteriores de que teníamos el stack y el heap. Vale, este string, al ser un string de tipo objeto, que era se podía alargar el tamaño, tenía que estar almacenado en el heap. Y el heap al final era más costoso, etc, etc. En cambio, como ya estamos definiendo aquí directamente un entero o un booleano, estos son tipos de datos que se almacenan directamente en el stack. Y esto quiere decir que se pueden hacer copias directamente entre uno y otro. Vale, ¿y esto cómo lo podríamos ver, por ejemplo, con lo que comentábamos del println, de que decíamos, vale, ¿qué podemos usar después, no? Y por qué. Aquí, por ejemplo, si hemos movido el user1 active aquí dentro, supuestamente, igual que ocurre con user1 username, que no nos deja, porque user1 username nos dice que no, que ya está, que se ha movido, entiendo que si es el active, debería dejarnos. Ahí está. Wow. Vale, y esto es por eso, por dónde se almacena cada tipo de dato, ¿no? Al final el username es un tipo de dato string de tipo objeto de este, y esto al final, al almacenarse en el heap, está el tema de los punteros que vimos en el capítulo anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cambio active está en el stack, y en el stack eso no influye y tiene el tema del copy directamente, y por tanto sí que se puede usar, porque es como que no se está moviendo, porque no hay un puntero que apunte a esa referencia concreta del heap. Vale. Curioso, al final también eso, ¿no? Dependerá del tipo de dato, podrás usarlo luego o no. Dependerá de si tienen lo del copy este. Vale, usando estructura de tuplas sin nombres de campos para crear diferentes tipos. Rust also supports struct that look similar to tuples. Vale, o sea, soporta estructuras que son similares a las tuplas, llamadas tuple structs. Estructura de tupla, no sé. Vale. Tuple structs have the added meaning the struct name provides. Vale, o sea, tiene el mismo significado que te provee en los nombres de estructura, pero no tiene asociado nombre en sus campos. Vale. Rather, en cambio, tienen they just have the types on of the fields. Solo tienen el tipo de los campos, o sea, no tiene el nombre como tal. No sé hasta qué punto eso realmente sería beneficioso o no, ¿no? Pensando en una forma de programar que sea, pues eso, semántica y que busque un poco el tenerlo todo estructurado. Supongo que a lo mejor en casos muy concretos, pero bueno. Tuple structs are useful when you want to give the whole tuple a name and make the tuple a different type from the other tuples. And when naming each field, as in a regular struct, will be verbose and redundant. Vale, o sea, aquí eso es un poco lo que comentaba, ¿no? De que los casos concretos en los que se podría usar este tipo de cosas, pues cuando
cuando los nombres a lo mejor de las propiedades son pues eso, muy verbosos o redundantes, pero ya digo, en general no sé hasta qué punto. Vale. To define a tuple struct, para definir una estructura de tupla, empezamos con la keyword struct and the struct name followed, ¿vale? Y le sigue del nombre de la estructura que le queramos dar. And followed by the types in the tuple, ¿vale? Y seguido de los tipos de datos, ¿no?, que queramos en esa tupla. Por ejemplo, aquí definimos el uso de dos struct tuples llamadas color y punto, y point. Y aquí está un poco, estructura color, y le decimos que tiene 3 y 32. Y estructura punto y tenemos 3 y 32. Claro, estos son casos muy concretos, muy pequeños, en los cuales ya hay como de alguna manera un consenso en general en la comunidad o en general en la humanidad, ¿no?, de que un color, por ejemplo, pues tiene RGB, o de que un punto tiene X, Y y Z. Entonces, si es redundante, pues que no sé hasta qué punto lo es, porque incluso yo personalmente con este tipo de estructuras y tal, o sea, también las tendría como nombres. O sea, preferiría tener una estructura color, por ejemplo, que tenga la R, la G y la B, o una estructura punto que tenga la X, Y y Z como nombres de campos, y no solo dejarlos aquí al tema del índice, ¿no? ¿Qué es eso? El tema del índice es porque ya es como el consenso de que el primero es la X, el segundo es la Y y el tercero es la Z, pero aún así creo que da pie a error. O sea, no que sea normal, a lo mejor que haya el error, porque todo el mundo lo sabe, ese orden, pero que si se puede evitar haciéndolo explícito, mejor. Vale. Note that the black and origin values are different type. Vale, aquí el black y el origin. Vale, are different type because the instance of different tuple structs. Vale, esto sí que está interesante. Y que eso en TypeScript no ocurre. Aquí, si tú defines structs diferentes, con nombre diferente, aunque tengan los mismos valores dentro, no van a ser iguales, black o origin. No te dirá que son tipos diferentes. Vale, de hecho esto vamos a copiarlo y nos lo llevamos ahí a un nuevo scope. Vale. Entonces aquí de hecho ya no lo dice, ¿no? Que black tiene el tipo color y origin tiene el tipo point. Vale, son estancias diferentes, tal, vale. Cada estructura que defines tiene su propio tipo. Even though the field within the struct might have the same types, ¿vale? Incluso aunque tengan los mismos tipos, ¿no?, cada estructura. Por ejemplo, a function that takes a parameter of type color, ¿vale? Una función que tiene el tipo color, que recibe un parámetro de tipo color, cannot take a point as an argument, no podrá coger un objeto point como argumento. Even though both types are made up of 3 y 32 values, aunque los tres estén construidos a través de 3 tipos de valores y 32. Otherwise, tuple struct instances are similar to tuples in that you can destructure them into their individual pieces. Al final son también parecidos a las tuplas en que los puedes estructurar en piezas individuales. And you can use a dot followed by the index to access an individual value. O sea, al final es como que se parece más a una tupla que a una estructura, ¿no? Es como una tupla con nombre, de alguna manera. Vale. Vale. Ya digo, no es un tipo de dato que me guste en general. O sea, creo que puede tener sentido y tal, pero en general no sé hasta qué punto puede tener sentido. Y tampoco sé hasta qué punto es más óptimo tener una estructura de este tipo o tenerla con nombres en los campos. A lo mejor a nivel de eficiencia y tal puede ser más óptimo, pero vamos, creo que sería mínimo. Vale. Unit like structs without any fields, ¿vale? Estructuras sin campos, como el tema del unit. El tema del unit lo vimos con las tuplas también, con el tipo de datos de tuplas, que era el tipo de dato que se retornaba cuando no se retornaba nada, ¿no? Como si fuera una especie de void.
Así que vamos a ver la estructura que tiene que ver con esto. You can also define structs, puedes definir estructuras también que no tengan ningún campo. Estos son llamados unit-like structs, ¿vale? Porque tienen un comportamiento similar a esto de aquí, que es la tupla unit que veíamos. The unit type that we mentioned in tuple type section, ¿vale? Unit-like structs can be useful when you need to implement a trait on some type but don't have any data that you want to store in the type itself. Vale, unit-like structs puede ser útil cuando necesitas implementar un trait en algún tipo, pero no tiene ningún dato al que quieras almacenar en ese tipo como tal. Pero no termino de entenderlo. Unity implementa trait. Bueno. Vale, vamos a ver. O sea, ya digo, no sé muy bien esto qué quiere decir. De que necesites implementar un trait y para ello tengas que crear una estructura que no tiene campos. We'll discuss traits in chapter 10, ¿vale? Hablaremos en el capítulo 10 al respecto. Aquí hay un ejemplo de declaración de una instancia de struct unit llamada alwaysEqual. Vale, o sea, al final es simplemente poner struct y el nombre y ya está. Y esto será un civil a que está vacío como tal. Vale, pero ya digo, no entiendo muy bien el para qué íbamos a necesitar tener un struct sin campos ni nada de esto, porque lo veo muy, a lo mejor orientado a objetos, de que necesitamos un objeto con atributos, valores, etc. Pero, vale. Pues nada, vamos a llevarnos también a nuestro inner scope. Y aquí lo tendríamos. A ver, por lo menos de esto te está diciendo que es de un tipo concreto, aunque no tenga nada. Pero ya digo, no sé qué valor aportaría esto. Vale. Para definir alwaysEqual, we use la palabra keyword struct y el nombre que queremos. Y acabado en semicolón, en punto y coma. No necesita las llaves o los paréntesis. Vale, claro, al final como no va a tener campos, pues no necesita nada de eso, ni llaves ni paréntesis, nada. Then we can get an instance of alwaysEqual, podemos obtener una instancia de esta estructura en la variable subject de una manera similar, usando el nombre que hemos definido sin curly brackets o paréntesis. Imagina que después queremos implementar un comportamiento a este tipo para todas las instancias que sean de alwaysEqual. Is always equal to every instance of any other type. Vale, y que sea siempre igual a todas las instancias de cualquier otro tipo. Quizá to have a known result for testing purpose. Vale, o sea, entiendo un poco lo que quiere decir, de que a lo mejor pues actualmente no sabemos muy bien qué comportamiento le queremos dar a esta estructura, pero sabemos que va a tener una estructura como tal para tener un símil en otras variables. Y de esta manera luego pues entiendo que sería mucho más fácil tanto refactorizar el nombre por si quisieras cambiarlo, porque ya en todos los sitios estaría enlazado, como luego si quisiéramos darle comportamiento o lo que sea, todas las variables lo tendrían. Y a lo mejor para el tema de testing podría estar bien a lo mejor con el tema de inyección de dependencias y cosas así. Inyectas, por ejemplo, un repositorio en memoria, crearías una estructura de repositorio en memoria que no sabes a lo mejor qué behavior va a tener, qué comportamiento va a tener, pero se lo vas añadiendo luego poco a poco y luego ya sabes que todos los tipos de variables tienen ese tipo. Bueno, vale, en ese aspecto no, o sea, lo veo guay. We wouldn't need any data to implement that behavior, ¿vale? No necesitamos ningún tipo de dato para implementar el comportamiento. Lo veremos en el capítulo 10. Cómo definir traits e implementar
implementarlos en cualquier tipo, incluidos las estructuras de tipo unit. Vale. Ownership de la estructura de datos. Vale, en el usuario, en el user, en la estructura user, bueno, en la definición de la estructura user, vimos en la imagen 5.1, usamos el tipo de dato string en vez de el &str, el string slice tipo, ¿no? Esto es una elección deliberada porque queremos que cada instancia del struct tenga el ownership, tenga la responsabilidad, por así decirlo, ¿no? La propiedad, all of its data, de todos sus datos, and for that data to be valid for as long as the entry structure is valid. ¿Vale? Y para que esos datos sean válidos al mismo tiempo, ¿no? Tan largo como sea la vida del struct, como sea válida el struct como tal. Entonces entiendo que si le pusiéramos un string slice no sería... Claro, o sea, si le ponemos el ampersand ya de por sí le estamos diciendo que es una referencia y por tanto no sabríamos cuál va a ser el responsable de eliminar esa referencia. No sería la struct como tal. Vale. It's also possible for a struct to store references to data owned by something else. Vale, o sea, es posible realmente que las estructuras guarden referencias de datos que no son propiedad suya. But to do so requires the use of lifetimes. Vale, pero para hacer eso necesitamos los lifetimes. Una funcionalidad de Rust que hablaremos en el capítulo 10. Los lifetimes nos aseguran, los tiempos de vida, nos aseguran que la referencia del dato struct is valid de la estructura será válido as long as the struct is, ¿vale? Tanto como lo sería la validez de la estructura esta. Let's say you try to store a reference in a struct without spelling lifetimes, like the following. This won't work. Claro, entonces, al final si una referencia, o sea, si estamos diciendo que un field de la estructura lo que va a tener es una referencia, lo que le estamos diciendo es que al final el responsable del valor que contenga esta referencia es otro. Y por tanto, si el responsable es otro, en el momento que ese otro muera, porque salga del scope o lo que sea, de su scope donde esté, el valor al que hará referencia, esta referencia, valga la redundancia, será inválido. Y por tanto podría ser que esta estructura viviese más tiempo que lo que vive esta referencia. De esa manera, claro, estaríamos creando posibles problemas con eso. Así que lo que tenemos que asegurarnos siempre es que la estructura, bueno, mejor dicho, que el valor de la referencia esté vivo al mismo tiempo que lo está la estructura. O sea, es posible que la estructura desaparezca y el valor no, y ahí no pasaría nada. Y el valor de la referencia, me refiero. O sea, esta estructura podría ser que desapareciese, pero el valor de esta referencia no. Y entonces ahí no pasaría nada, no habría ningún problema. Pero del caso contrario sí. Entonces hay que asegurar que el valor de esta referencia sigue estando vivo mientras lo está esta estructura. Y para eso pues está el tema lifetimes que nos comentaba. Vale, vamos a copiar esto y lo vemos aquí. De hecho aquí ya nos dice el error, ¿no? Missing lifetimes specifier. Expected name lifetime parameter. Vale. Y de hecho ya nos comenta incluso cómo solucionarlo, ¿no? Consider introduction a name lifetime parameter y nos dice el cómo lo haríamos. Vale, entonces el compilador will complain that it needs lifetime. Vale. Sí, al final se dará cuenta de eso, de que necesitamos los lifetimes y ya está. En el capítulo 10 hablaremos de cómo solucionar este error para que puedas almacenar las referencias en un struct. Pero por ahora solucionaremos el error like this using owned types like string instead of reference. Vale, pero por ahora para solucionar el error utilizaremos tipos de datos que son de propiedad propia de la estructura, como los strings,
en vez de referencias like str. Vale. Lo que entiendo que esto sí que podríamos hacerlo igualmente, ¿no? O no podemos. The size of value of the type str. Ah, vale, porque el str es, al ser un slice no puede... Vale. Pues eso, entonces. Ok, pues ya estaría entonces definición e instancia de estructuras. Yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Y la semana que viene veremos un ejemplo de programa usando estructuras. O sea que con esto ya empieza un poco más la chicha, realmente. Y podremos hacer ya cosas más interesantes, porque una vez que hemos pasado ya como los primeros capítulos de tipos de datos, funciones, ver un poco cómo se gestiona el lenguaje, el tema del ownership. O sea, esto ya nos da cierto conocimiento para poder hacer pequeños programas y pequeñas cosas. No solo el que hicimos en el capítulo 2 del Guessing Game, que era al final muy chorra, sino ya pues cosas un poco más de empezar a crear ciertos objetos con cierta lógica, con... Bueno, creo que será interesante. Sobre todo más cuando acabemos el tema de todo el capítulo 5 en general, porque el tema de los métodos, de la sintaxis de métodos, será al final la que nos pueda dar, pues eso, más fuerza, por así decirlo, a crear cosas así. Tendremos más conocimiento al respecto. Luego ya vienen capítulos también súper interesantes, como el tema de los enums y el pattern matching que tiene Rust, que es súper potente y donde aprenderemos también a gestionar cierto tipo de cosas. Y luego ya, si quisiéramos pues, adentrarnos más en un proyecto real y tal, tema de cómo gestionar un proyecto, ¿no? Cuando el proyecto crece. Paquetes, crates, módulos, que ahí, te digo, una vez que partimos ya como de estos capítulos, que ya empiezan a ser un poco más importantes, como en collections, error handlings, o sea, se vienen capítulos muy interesantes y que con estos podemos ya empezar a tener cierto conocimiento de Rust como para hacer proyectitos, aunque sean simples. Así que, pues nada, espero que os haya gustado. A ver que os vea a todos por aquí. Espero que os haya gustado, que nada, que sigáis aprendiendo Rust conmigo aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que hasta la semana que viene.